Hay un olor que no he podido sacarme de encima. No es el olor de la cera ni el del copal, aunque con el tiempo aprendí a reconocerlos. Es otro, algo más antiguo, más seco, como cuando abres una caja que lleva años cerrada en un cuarto sin ventanas. Ese olor me acompañó durante casi 8 meses. A veces lo siento todavía, en la madrugada, cuando el departamento se queda en silencio y me despierto sin saber por qué. Pero voy a empezar desde el principio. No porque crea que alguien me va a creer, sino porque ya no aguanto tenerlo solo adentro. Mi nombre es Rodrigo Castellanos. Tengo 34 años y vivo en Ecatepec, en el Estado de México, en un departamento de 2 cuartos que compré a crédito hace 5 años y que todavía no termino de pagar. Trabajo como diseñador gráfico independiente, o trabajaba. Ahora hago lo que puedo. Antes de que todo pasara, lo que podía era muy poco. Ecatepec no es un lugar que inspire poesía. Es cemento, tráfico, ruido de fondo permanente y la certeza de que el día va a terminar igual que empezó, cansado y sin dinero suficiente. Yo vivía en esa rutina desde que tenía 20 años. Me había acostumbrado a un tipo de ansiedad constante, esa que no te deja dormir bien, pero tampoco te paraliza del todo. La ansiedad del que sabe que puede caerse, pero todavía no se cae. Tenía 3 clientes fijos en aquella época. Una papelería en Tlalnepantla que me pagaba tarde, siempre. Un señor que vendía seguros y me pedía tarjetas de presentación cada 3 meses. Y una chica, Fernanda Ríos, que tenía una tienda de ropa en línea y me daba trabajo esporádico, sin contrato, sin garantía. A veces me pagaba bien, a veces desaparecía semanas enteras sin responder mensajes. Mi amigo Gerardo Soto me decía que tenía que cobrarme mejor. Gerardo trabajaba en una constructora en Naucalpan y siempre andaba con la actitud de que el mundo era tuyo si sabías pedirlo. Nos conocíamos desde la prepa. Era de esos amigos que ya no ves tanto, pero que cuando aparecen es como si el tiempo no hubiera pasado. Me daba consejos que yo nunca seguía. Me prestaba dinero cuando podía. Era buena gente, aunque a veces no sabía callarse. También estaba mi vecina del cuarto de abajo, doña Carmen Estrada, una señora de como 60 años de Guerrero, que había llegado a Ecatepec de joven y nunca se había ido. Vivía sola desde que su marido murió, hacía más de una década. Era callada, pero de esas personas que lo notan todo. A veces me dejaba comida afuera de la puerta cuando sabía que andaba mal. Nunca me preguntaba nada, solo dejaba la comida. Y luego estaba mi hermana, Valeria, 4 años menor que yo. Vivía en Tlalpan con su marido y una niña de 3 años que se llamaba Sofía. Valeria y yo no éramos muy cercanos desde hacía tiempo, no por peleas ni por nada dramático, solo por esa distancia que se forma cuando 2 personas toman caminos distintos y los años se acumulan sin que nadie los cuente. Eso era mi vida. Rodrigo Castellanos, diseñador independiente, 34 años, Ecatepec. Deudas, clientes irregulares, un departamento a medio pagar y la sensación de que el mes siempre iba a alcanzar justo lo suficiente para no hundirse del todo. Hasta que dejó de alcanzar. Fue en marzo. No recuerdo el día exacto, pero sí recuerdo que hacía ese frío seco que tiene el Estado de México en las noches de principios de año, ese que se mete por las ventanas aunque las tengas cerradas. La papelería de Tlalnepantla me debía 4 meses de trabajo. No era mucho en total, pero para mí era suficiente para respirar. Les había mandado mensajes, llamado, ido en persona. La respuesta siempre era la próxima semana. Ahorita no tenemos flujo, en cuanto entre el pago del proveedor. Dejé de insistir porque me quedé sin energía para insistir. Ese mes no alcanzó para la renta, tampoco para la tarjeta del crédito del departamento. Llamé a mi banco y me dijeron que si no ponía al corriente los pagos en 30 días, el asunto pasaba a cobranza. Llamé a Gerardo para pedirle prestado y me dijo que él también andaba apretado, que la constructora había frenado proyectos. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la oscuridad del cuarto sin encender la luz, como si el gasto de electricidad ya fuera demasiado. Fue en esa semana cuando fui al Monte de Piedad de Tlalnepantla a empeñar una cámara fotográfica que tenía guardada desde hace años.
No era mía originalmente. Me la había prestado un cliente que nunca volvió a recogerla. Me dieron 1,200 pesos por ella. Menos de lo que esperaba, pero algo. En el camino de regreso, pasé por un local que yo había visto muchas veces sin entrar nunca. Uno de esos negocios que no tienen nombre claro en el letrero, donde venden veladoras, hierbas, imágenes religiosas, cosas para limpias. Había una figura en el aparador que me llamó la atención. No sé por qué ese día en particular. La había visto antes, estoy casi seguro. Pero ese día me detuve. Era una figura pequeña, como de 20 centímetros, una calavera vestida con una túnica dorada, con una balanza en una mano y algo que parecía una parca o una hoz en la otra. Tenía los ojos pintados de un color extraño, entre café y amarillo, que daban la sensación de estar mirando hacia arriba, aunque la figura estuviera apuntando de frente. El hombre que atendía el local era mayor. Tendría unos 70 años, con bigote blanco y manos grandes. Estaba acomodando veladoras en un estante sin voltear cuando entré. Me preguntó qué buscaba sin verme. Le dije que quería ver la figura del aparador. Me la pasó sin decir nada. Era más pesada de lo que parecía, fría. Aunque el local estaba templado, esa figura se sentía fría en la palma. El hombre me dijo el precio. No era caro. Y luego dijo algo que en ese momento me pareció solo una frase de vendedor, pero que después se me quedó clavada. Con ella no hay que creer. Solo hay que hablar claro. No le pregunté qué quería decir. Pagué. Salí. Guardé la figura en la mochila junto con el dinero del empeño y me fui a casa en el metro. Esa noche, ya tarde, saqué la figura y la puse sobre el escritorio donde trabajo. No encendí nada. No busqué ningún ritual en internet, aunque pensé en hacerlo. No recé. Solo la miré un momento, con esa sensación rara de quien sabe que está haciendo algo ridículo, pero lo hace igual porque ya no tiene nada que perder, y hablé en voz baja. Dije algo así como necesito que entre dinero. Estoy al límite, haz lo que tengas que hacer. No dije más. Me fui a dormir. 4 días después me llamaron de la papelería de Tlalnepantla. Me dijeron que habían podido reunir parte de lo que me debían y que podían depositarme esa semana. No todo, pero sí 3 de los 4 meses. El depósito llegó 2 días más tarde. Era real. Estaba en mi cuenta. No lo relacioné con la figura. Pensé que simplemente había llegado el momento en que ellos pudieron pagar. Eso pasa. Los pagos llegan tarde, pero llegan. Pero entonces Fernanda Ríos me escribió después de casi 2 meses de silencio. Tenía un proyecto nuevo, grande, para rediseñar toda su tienda en línea. Me ofreció un anticipo. Era más de lo que me había pagado en todo el año anterior junto. Acepté. Trabajé 2 semanas sin parar. Me depositó sin retrasos, sin pretextos, y antes de que terminara abril, apareció un cliente nuevo, un hombre que se llama Iván Torres, que tiene una empresa de distribución de productos de limpieza en Cuautitlán y que encontró mi contacto no sé bien cómo. Me llamó directo. Me preguntó si podía hacerme cargo de su imagen corporativa completa, logotipo, papelería, página web, materiales de venta. Era el proyecto más grande que me habían ofrecido en años. En 3 meses gané más de lo que había ganado en el año anterior. Pagué la tarjeta. Puse al corriente el crédito del departamento. Compré cosas pequeñas que había postergado demasiado tiempo. Una silla buena para trabajar, un disco duro nuevo, ropa que no estuviera desgastada. Me sentía diferente. No feliz exactamente, pero sí con ese alivio físico que da no tener deudas urgentes. Como si te quitaran algo de encima que no sabías que estabas cargando. La figura seguía en el escritorio. La había movido un poco, la había limpiado con un trapo. A veces, cuando terminaba de trabajar tarde en la noche, me quedaba mirándola un momento antes de apagar la computadora. No sé qué esperaba ver. Nada, supongo. Solo la miraba. Fue en junio cuando empezaron las cosas que no sé cómo explicar. Primero fue el insomnio. No el insomnio de la ansiedad que yo conocía bien. Esto era diferente. Me quedaba dormido sin problema, pero me despertaba a las 3 de la mañana, exactamente, con una claridad extraña, como si alguien hubiera encendido algo adentro de la cabeza. No había ruido, no había nada visible,
Solo esa vigilia repentina y el silencio del departamento que de noche tiene una textura distinta al silencio del día. Me quedaba despierto 1 o 2 horas, a veces hasta que empezaba a clarear, y durante esas horas no pensaba en nada concreto, lo cual era lo más raro. Normalmente cuando no puedo dormir es porque estoy dando vueltas a algún problema. Pero esto era diferente. Era como estar despierto sin estar del todo presente, como si una parte de mí estuviera en otro lugar y la que quedaba en el cuerpo solo estuviera esperando que volviera. Después empezó el cansancio. No el cansancio normal de trabajar mucho, era algo que se instalaba en los huesos desde temprano en la mañana y que no se iba con café ni con descanso. Me sentaba a trabajar y a los 20 minutos tenía que hacer un esfuerzo consciente para no recostar la cabeza en el escritorio. Comía bien, dormía las horas que podía. No importaba, el cansancio era constante. Gerardo me llamó a mediados de junio para contarme que había tenido un accidente en la autopista. No grave, me dijo, pero el coche quedó destrozado y él había salido con una costilla fisurada y el hombro lastimado. Mientras me contaba sentí algo raro en el estómago. No exactamente miedo, algo parecido a cuando reconoces un patrón que no querías reconocer, pero ya no puedes ignorar. No dije nada. Le deseé que se recuperara. Colgué. 2 semanas después me llamó Valeria, mi hermana. Me dijo que Sofía, su niña, había estado en urgencias con una fiebre muy alta que los médicos no habían podido explicar bien. Había estado hospitalizada 3 días. Ya estaba mejor, me dijo, pero su voz tenía esa textura de quien acaba de pasar por algo que le cambió algo adentro. Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que no. Colgamos. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentado frente al escritorio mirando la figura. Las 3 de la mañana, el silencio de siempre, ese olor que a veces aparecía y que yo ya había dejado de intentar identificar. Era seco y antiguo, como tierra removida o madera vieja. Aparecía sin razón, duraba unos minutos, desaparecía. Empecé a hacer una lista mental. La papelería de Tlalnepantla paga, Gerardo tiene un accidente. Fernanda me da el proyecto grande, Sofía termina en el hospital. El cliente nuevo aparece. Doña Carmen se resbala en las escaleras del edificio y se fractura la muñeca. Eso último había pasado a principios de julio. Yo la había ayudado a llegar al IMSS. Ella no me había dicho nada, y solo me había mirado con esa forma que tienen las personas mayores de ver sin juzgar. Cada vez que ganaba dinero, algo le pasaba a alguien cercano, no a mí, a ellos. Podría decirme que era coincidencia, que esas cosas pasan, que el accidente de Gerardo no tenía nada que ver con mis pagos, que los niños se enferman, que las señoras mayores se caen. Y tendría razón si fueran eventos aislados, pero eran 4. Y tenían una cadencia, una frecuencia que no era aleatoria, era demasiado regular para hacer ruido. Me dije que estaba siendo irracional, que el cansancio me estaba afectando el juicio, que el insomnio distorsiona la percepción y hace que el cerebro busque patrones donde no los hay. Me lo dije muchas veces, con mucha convicción, pero seguía mirando la figura. Fue a mediados de julio cuando tuve el sueño. No era un sueño como los normales. Era de esos que se sienten más reales que estar despierto, donde los detalles tienen una precisión que la mente dormida normalmente no alcanza. Soñé que estaba en un cuarto que no reconocía, aunque tenía algo familiar, como si fuera una versión alterada de mi propio departamento. Las paredes eran del mismo color pero más altas. El escritorio estaba pero no tenía computadora, solo la figura. En el centro del cuarto había una balanza, no pequeña, no decorativa, una balanza de verdad, grande, de esas de platillos, como las que aparecen en los juzgados. En un platillo había monedas, billetes, tarjetas, todo el dinero que había ganado en los últimos meses. En el otro platillo había personas, no cuerpos, no imágenes, pero yo sabía que eran personas. Sabía que eran Gerardo, Sofía, doña Carmen, Valeria. La balanza estaba inclinada hacia el dinero. Nadie me dijo nada en el sueño. No había voz, no había figura, no había presencia visible, solo la balanza y el desequilibrio y la certeza. Esa certeza que solo existe en los sueños, de que aquello era una factura.
Me desperté con el corazón golpeando fuerte, y un sudor que no era de calor sino de otra cosa, ese sudor frío que sale cuando el cuerpo procesa algo que la mente todavía no ha terminado de entender. El cuarto olía a cera derretida. No había veladoras encendidas, no había nada encendido, pero el olor era inconfundible. Me senté en la orilla de la cama y miré hacia el escritorio. La figura no estaba en su lugar. Tardé un momento en encontrarla. Estaba en el suelo, a unos 2 metros del escritorio, como si hubiera caído, aunque no había manera de que hubiera caído sola. El escritorio tenía bordes, no era resbaladizo, y yo no me había levantado en la noche. Estaba rota. El brazo que sostenía la balanza estaba partido. La balanza no estaba, solo el muñón del brazo y la figura tirada sobre el piso frío. La recogí. La sostuve un momento. Seguía pesando igual, seguía estando fría. La puse en el escritorio de nuevo y me fui a sentar en la cocina con un vaso de agua que no tomé. Me quedé ahí hasta que salió el sol. En los días siguientes no pasó nada inmediatamente. Pero yo había cambiado. Empecé a revisar el teléfono con una angustia nueva cada vez que sonaba, esperando una llamada de Valeria, de Gerardo, de alguien que me dijera que algo más había pasado. Empecé a evitar gastar el dinero que tenía guardado, como si eso pudiera detener algo, como si el equilibrio de la balanza dependiera de mí no tocarlo. Iván Torres me mandó otro proyecto. Lo rechacé sin darle explicación detallada. Le dije que estaba saturado de trabajo. No estaba saturado. Tenía miedo. Fernanda Ríos me escribió también. La ignoré 2 días y luego le respondí que no podía tomar más proyectos por el momento. El dinero dejó de entrar. Y nada le pasó a nadie. No fue inmediato. Fue gradual. Pero en agosto no hubo accidentes, no hubo urgencias, no hubo llamadas con malas noticias. Gerardo me llamó para contarme que había conseguido trabajo nuevo. Valeria me mandó una foto de Sofía corriendo en un parque. Doña Carmen tocó mi puerta un domingo con un plato de tamales y me preguntó si estaba comiendo bien. Yo seguía sin dormir bien. El cansancio seguía, pero era diferente. Era el cansancio de alguien que ha pasado meses cargando algo pesado y finalmente lo ha soltado, pero los músculos todavía recuerdan el peso. La figura rota seguía en el escritorio. La miraba cada noche antes de dormir y había algo en esa mirada que ya no era curiosidad, ni esperanza, ni desesperación. Era algo más parecido al reconocimiento, como cuando ves a alguien que conoces de vista, pero no sabrías decir de dónde. Una tarde de agosto fui a ver a doña Carmen. Le llevé pan. Nos sentamos en su cocina que huele a piloncillo y a plantas y tomamos café sin decir mucho. Ella me miró un momento de esa manera suya y me preguntó cómo había salido del apuro económico de principios de año. Le dije que habían llegado buenos proyectos. Ella asintió, tomó su café y después dijo, sin levantar la vista de la taza: a veces lo que llega cargado de algo no vale lo que trae. No le pregunté qué quería decir, no hacía falta. A finales de agosto fui de nuevo al local de Tlalnepantla. El hombre del bigote blanco estaba en el mismo lugar, acomodando cosas. Le pregunté si compraba de vuelta las figuras. Me dijo que dependía. Le mostré la figura rota en una bolsa de tela. La tomó, la miró, la sopesó en la mano. Me preguntó si había cumplido lo que le había pedido. Le dije que sí. Me preguntó si había cumplido yo lo que debía. No supe qué responder. No había hecho ninguna promesa explícita. No había firmado nada. No había dicho nada más que haz lo que tengas que hacer. Pero entendí lo que me estaba preguntando. Le dije que no sabía. Me miró un momento. Luego envolvió la figura en un papel y la guardó debajo del mostrador sin devolverme el dinero que había pagado, y yo no lo pedí. Me dijo que me fuera con cuidado. Salí del local y caminé hasta el metro. El día estaba nublado, de ese gris suave que tiene el Estado de México cuando va a llover pero todavía no llueve. La gente caminaba a su lado, cada quien en su propia prisa, y yo me sentí por primera vez en meses como una persona normal en una ciudad normal, sin nada mirándome desde ningún lado. Esa noche dormí de corrido hasta las 8 de la mañana. No sé bien qué fue lo que pasó. No sé si la figura tenía algo o si yo le puse algo. No sé si el dinero llegó por ella o por casualidad,
y yo armé una historia para conectar puntos que no tenían conexión. No sé si el accidente de Gerardo fue parte de algo, o solo fue un accidente en la autopista de Chamapa que pudo haberle pasado a cualquiera. No sé si la fiebre de Sofía fue una factura o solo fue una fiebre de niña que los médicos no supieron diagnosticar rápido. Lo que sí sé es esto. Hay un tipo de alivio que se siente falso desde el principio. Uno que llega demasiado rápido, demasiado completo, sin el desgaste normal que tiene conseguir las cosas. Y cuando ese alivio llega, vale la pena preguntarse qué está cargando, de dónde viene, a qué precio. Yo no me hice esa pregunta a tiempo. Ahora gano menos. Trabajo más para conseguir menos, igual que antes. La papelería de Tlalnepantla volvió a atrasarse. Fernanda Ríos desapareció de nuevo. El cliente de Cuautitlán encontró a alguien más barato. Estoy en el mismo lugar donde estaba en marzo, más o menos, con las mismas deudas y la misma ansiedad de fondo. Pero Gerardo está bien. Sofía está creciendo. Doña Carmen baja las escaleras con cuidado y a veces me deja comida afuera de la puerta. Valeria me manda mensajes más seguido ahora. No sé por qué, pero lo hace. A las 3 de la mañana ya no me despierto. O cuando me despierto es porque un coche pasó afuera o porque el edificio cruje, como cruje siempre, y puedo volver a dormirme. El olor de cera ya no está. Pero a veces, cuando trabajo tarde y el departamento se queda muy silencioso y la pantalla de la computadora es la única luz, siento algo. No sé cómo describirlo. No es un sonido ni una presencia visible. Es más como una conciencia, la sensación de que algo en algún lugar sabe que estás ahí y sabe exactamente cuánto tienes y cuánto debes. Y lleva la cuenta con una precisión que ningún banco ni ningún cobrador ha tenido nunca. No pienso en eso demasiado tiempo. Apago la computadora, me voy a la cama y trato de no recordar cómo se veía esa balanza inclinada, con el dinero pesando más que las personas. Trato de no recordarlo, pero lo recuerdo igual. Hay cosas que uno aprende a cargar en silencio, no porque quiera, sino porque ya no queda nadie a quien contárselas. Yo aprendí eso en Iztapalapa, en una vecindad de la calle Corregidora, donde los muros huelen a humedad y a comida frita, donde los niños juegan en el pasillo hasta las 10 de la noche, y los adultos fingen que todo está bien, aunque nada lo esté. Me llamo Valeria Montoya Reyes. Tengo 34 años y trabajo desde hace 8 en una tlapalería de la colonia, acomodando botes de pintura, cortando llaves, atendiendo a señoras que me piden una cadena de baño y a albañiles que necesitan silicón. Es un trabajo sin historia, sin glamour, un trabajo que huele a solvente y a metal, que me deja las manos secas y me cansa los pies, pero que me daba exactamente lo que necesitaba: rutina, orden, días que se parecen entre sí. Eso fue hasta que apareció Ernesto Rivas Carvajal. No sé por qué recuerdo su nombre completo con tanta claridad. Supongo que hay personas que se te quedan grabadas aunque quieras borrarlas. Lo conocí en una fiesta de 15 años de una prima, en Tláhuac, en octubre de hace 3 años. Era de esos hombres que hablan mucho, que ríen fuerte, que llenan cualquier cuarto con su sola presencia. Me pareció interesante durante exactamente 2 semanas. Después empezó a aparecer otra cosa. Al principio fueron mensajes, muchos mensajes, demasiados. Luego llamadas. Luego aparecía en la tlapalería sin avisar, se recargaba en el mostrador. Me miraba de una manera que no sabría explicar bien, como si me estuviera midiendo o contando, y decía que solo pasaba a saludar. Mi jefe, don Aurelio Fuentes, lo miraba desde atrás y me preguntaba después con los ojos si estaba bien. Yo asentía, siempre asentía. La cosa es que con Ernesto nunca hubo nada formal, ni una cita completa, ni un beso, y aún así se comportaba como si me perteneciera, o como si él me perteneciera a mí. No sé cuál de las dos cosas era peor. Le dije que no me buscara. Me dijo que estaba exagerando. Le dije que me dejara en paz. Me dijo que iba a cambiar. Bloqueé su número. Consiguió otro. Bloqueé ese también. Se lo pasaba a sus amigos para que me llamaran a mí. Fui al Ministerio Público 2 veces. La primera, una mujer detrás de un escritorio lleno de papeles,
Me dijo que sin pruebas de violencia física no podían hacer mucho. La segunda vez, me atendió un muchacho joven que llenó un formulario. Me dijo que esperara, y nunca volví a saber nada. Mi vecina doña Carmen Solís, que tiene 60 años y ha visto de todo en esa vecindad, me decía que lo ignorara, que a los hombres así se les pasa. Mi amiga Lucía Barragán, con quien trabajo los martes y jueves, cuando don Aurelio necesita refuerzo, me decía que me fuera a vivir a otro lado. Como si eso fuera tan fácil, como si uno pudiera simplemente levantar su vida y moverla de lugar. No dormía bien. Empecé a revisar la puerta 3 veces antes de dormir. 4 veces. A veces me levantaba a la 1 de la mañana a revisar que el seguro estuviera puesto, aunque yo misma lo había asegurado 2 horas antes. Empecé a llegar a trabajar por diferentes calles, cambiando la ruta cada día, mirando por encima del hombro. Don Aurelio notó los círculos debajo de mis ojos y me ofreció salir temprano algunos días. Yo rechacé la oferta porque quedarme en casa me daba más miedo que estar en la tlapalería. Fue Lucía quien me habló del lugar. No lo hizo de manera directa. Lucía no es de las personas que dicen las cosas de frente. Un martes, mientras acomodábamos brochas en el estante del fondo, mencionó que una conocida suya, una mujer de Ecatepec que había tenido problemas similares, había ido a ver a alguien. Una señora, que tenía un altar en una bodega por la colonia agrícola oriental, que la gente iba ahí a pedir cosas que no se podían pedir en otro lado. No dije nada. Lucía tampoco volvió a mencionar el tema. Pero la información se quedó ahí, en algún rincón de mi cabeza, como se quedan las cosas que uno no quiere pensar pero tampoco puede soltar del todo. Pasaron otras 3 semanas. Ernesto apareció una noche afuera de la vecindad. No tocó, no gritó. Solo estaba parado en la banqueta de enfrente, fumando, mirando hacia las ventanas. Yo lo vi desde la mía, con las luces apagadas, temblando aunque no hacía frío. Estuve así 1 hora, parada en la oscuridad, mirándolo desde el filo de la cortina hasta que se fue. Esa noche no dormí nada. A las 4 de la mañana, con los ojos abiertos en el techo, tomé el teléfono y le escribí a Lucía. Solo le pregunté cómo se llegaba. Ella me respondió a las 7 de la mañana con una dirección y un nombre. La señora se llamaba Esperanza. No había número de teléfono, no había horario. Lucía dijo que había que ir y ya, que si era el momento correcto, la puerta estaría abierta. Fui un miércoles de noviembre, como a las 10 de la noche después del trabajo. La bodega estaba en una calle sin nombre fijo, entre una vulcanizadora cerrada y un negocio de tamales que ya había bajado su cortina. La puerta era de lámina pintada de verde, con una pequeña luz amarilla arriba. Estaba abierta. Adentro olía a copal, a flores viejas, a cera quemada. Había veladoras por todos lados, en el piso, en repisas de madera, sobre cajas de cartón. Y al fondo, contra la pared, un altar grande. No sé cuántas figuras había. Algunas pequeñas, de yeso pintado. Una en el centro, alta, envuelta en una túnica morada, con la guadaña y la balanza, mirando hacia adelante con esas cuencas vacías que no miran a ningún lado y al mismo tiempo te miran a ti. Esperanza estaba sentada en una silla de plástico a un lado del altar. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido y un delantal de cocina. Hubiera parecido una señora completamente ordinaria si no fuera por la manera en que me miró cuando entré. No con curiosidad, con reconocimiento, como si supiera exactamente qué había traído hasta esa bodega. No me pidió que me presentara, no me preguntó nada, solo señaló con la cabeza hacia el altar y me dijo: «Dile lo que necesitas decirle». Me quedé parada unos segundos, me sentía ridícula, me sentía desesperada. Ambas cosas al mismo tiempo, que es la combinación más extraña del mundo. Me acerqué al altar. Miré las cuencas vacías de la figura del centro y dije en voz baja, casi en un susurro, exactamente lo que sentía. Haz que desaparezca de mi vida. No pedí que le pasara algo malo, no pedí que sufriera, solo quería que se fuera, que dejara de existir para mí como yo ya había dejado de existir para mí misma. Esperanza no dijo nada más. No hubo ritual, no hubo instrucciones. Me indicó con un gesto suave que podía irme, y yo me fui.
caminando rápido por esa calle sin nombre, con las manos metidas en los bolsillos de la chamarra, sin voltear hacia atrás. En el camino a casa me convencí a mí misma de que nada de eso había pasado de verdad, que había hablado sola frente a una estatua y que eso era todo, que mañana iba a seguir igual, con el mismo miedo, las mismas rutas cambiadas, los mismos seguros revisados 4 veces. Y así fue, por semanas. Ernesto siguió mandando mensajes desde números desconocidos, siguió apareciendo de vez en cuando por la tlapalería. Don Aurelio le dijo una vez que se fuera, que no era bienvenido. Ernesto se fue sin decir nada, pero me miró al salir de una manera que me heló los pies. Pensé que había cometido una estupidez, que había ido a gastar energía y vergüenza en algo que no servía para nada. Luego, en algún momento de diciembre, sin que yo me diera cuenta exactamente cuándo, los mensajes pararon. Al principio no lo noté. Fue Lucía quien me lo señaló, a mediados del mes, cuando pasamos una semana completa sin que yo mencionara a Ernesto. Me preguntó cómo iba todo. Le dije que no sabía, que había estado tranquilo, que no había aparecido. Una semana después, 2 semanas, nada. Revisar el teléfono se volvió un hábito sin recompensa ni castigo. Ya no había mensajes suyos, ya no había llamadas de números raros, ya no había nadie parado en la banqueta de enfrente fumando y mirando hacia las ventanas. Debería haberme sentido aliviada, y me sentía aliviada, en el sentido práctico de la palabra. Dormía más, dejé de revisar el seguro 4 veces, empecé a caminar al trabajo por la ruta normal, sin cambiar de calle, sin mirar sobre el hombro. Eso era real, eso era tangible, pero había algo más, algo que empezó casi al mismo tiempo, tan despacio que tardé en notarlo. La primera noche fue en la segunda semana de diciembre. Me desperté a las 3 de la madrugada sin saber por qué. No fue una pesadilla, no fue un ruido. Simplemente abrí los ojos y estaba despierta, mirando el techo, y tenía la sensación clara, inequívoca, de que había alguien sentado en la orilla de mi cama. No había nadie. Encendí la lámpara y revisé el cuarto. Todo igual. La puerta cerrada, las ventanas cerradas, la ropa en el perchero, los zapatos en el piso. Nada fuera de lugar. Apagué la lámpara y tardé mucho en volver a dormirme. La segunda noche fue igual. Despertar brusco, ojos abiertos en el techo, sensación de peso en la orilla del colchón. Esa vez no encendí la lámpara. Me quedé quieta, respirando despacio, y escuché. No había nada que escuchar. Silencio completo, del tipo que no suele haber en Iztapalapa a ninguna hora, y dentro de ese silencio, casi como parte de él, algo que parecía respiración. Tranquila, pareja, como la de alguien que duerme. Me tapé hasta la cabeza y no me moví hasta que amaneció. No le dije nada a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que sentía que alguien se sentaba en mi cama por las noches? Doña Carmen me iba a mandar al médico. Lucía me iba a preguntar si estaba tomando algo. Seguí callada. La tercera noche, la cuarta, la quinta. Siempre a la misma hora, siempre lo mismo. El despertar sin razón, la sensación de peso, el silencio demasiado profundo para una vecindad en Ciudad de México y esa respiración que yo sabía que no debería poder escuchar, pero escuchaba de todas formas. Lo que me perturbaba más, si soy honesta, no era el miedo. Era que la respiración no me daba miedo. Era tranquila, casi familiar, y eso, de alguna manera, era peor que si me hubiera dado terror. Noté lo del reloj en Año Nuevo. Tenía uno de pared en la sala, de los de manecillas, que me había regalado mi mamá hace años. A medianoche, cuando los vecinos del segundo piso empezaron a gritar y a tronar cohetes, y yo estaba sentada en el sillón con un vaso de sidra, miré el reloj y vi que estaba detenido. Las manecillas marcaban las 3:17. Le puse pilas nuevas al día siguiente. Funcionó bien todo enero, hasta que una noche me desperté a las 3 de la madrugada y fui al baño y al pasar por la sala vi que las manecillas estaban quietas de nuevo. Las mismas 3:17. Compré otro reloj. Un reloj de baterías nuevo, de marca, de los que se supone no fallan. En menos de una semana, estaba detenido en las mismas 3:17. Dejé de comprar relojes de pared.
Los perros de la vecindad, que normalmente ladraban a cualquier cosa, a los borrachos del pasillo, a los gatos del techo, a cualquier sombra, empezaron a comportarse de manera rara por las noches. No ladraban, lloraban. Un quejido largo, sin urgencia, como si no estuvieran alertando de nada, sino simplemente respondiendo a algo que sentían sin entender. La primera vez que lo escuché en enero, me asomé al pasillo pensando que le había pasado algo a alguno. Estaban quietos, tumbados en sus lugares habituales, la cabeza entre las patas, los ojos abiertos mirando hacia ninguna parte específica. Doña Carmen me dijo una mañana, mientras tendíamos ropa en el pasillo, que los perros estaban muy raros últimamente. Le dije que sí, que yo también lo había notado. Me miró un momento como si fuera a decir algo más, y luego se quedó callada y siguió tendiendo su ropa. Hubo una noche que fue diferente a todas las demás. No sé qué fecha era exactamente. Creo que fue a finales de enero. Me desperté a las 3 de la madrugada como siempre, pero esa noche, en lugar del silencio habitual, había un pensamiento en mi cabeza. No como los pensamientos normales que uno tiene cuando se despierta, que son difusos y mezclados. Este era claro, específico, como si alguien lo hubiera dejado ahí, ordenado, listo para ser leído. Ya no te molesta. Así, tal cual. 4 palabras. No en mi voz, pero tampoco en ninguna voz reconocible. Solo esas 4 palabras, claras como texto en una pantalla, y luego el silencio de siempre, y la respiración de siempre, y el peso de siempre en la orilla de la cama. Me senté en la cama esa noche. No me tapé la cabeza. No encendí la lámpara. Me quedé sentada en la oscuridad, con las rodillas contra el pecho, y estuve así hasta que empezó a aclarar el cielo por la ventana. Por supuesto que ya no me molestaba. Hacía semanas que no me molestaba. Eso era real. Eso había pasado. Pero escuchar esas palabras así, de esa manera, fue como firmar algo que yo no recordaba haber firmado, como recibir una factura de algo que pensé que había sido gratis. Empecé a preguntarme qué le había pasado a Ernesto. No quería saberlo. O sí quería, y eso me daba vergüenza. Pregunté con cuidado, con rodeos, a través de conocidos que podrían saber algo sin que pareciera que yo estaba preguntando directamente. Lo único que pude averiguar fue que alguien que lo conocía decía que se había ido al norte a trabajar en no sé qué cosa, que ya no vivía en Tláhuac. Eso fue todo. Nadie sabía nada más. Nadie había hablado con él en meses. Desapareció, exactamente como yo lo había pedido, y yo seguía sin dormir completo, con un reloj que no funcionaba, con perros que lloraban por las noches, con el peso de algo invisible sentado en la orilla de mi cama cada madrugada. Le conté a Lucía, solo una parte. Le dije que Ernesto había desaparecido. Ella sonrió, ese tipo de sonrisa que no llega a los ojos, y dijo que a veces las cosas se acomodan solas. No pregunté si había hablado con Esperanza. Ella no preguntó si yo había ido. Fue una conversación hecha de huecos, de lo que no se dijo y ambas lo sabíamos. Don Aurelio notó que algo había cambiado en mí. No en mal sentido, me dijo. Dijo que me veía más tranquila. Le dije que sí, que habían mejorado las cosas. Me dio un buen trabajo en el inventario que yo siempre le había pedido. Pasé una semana contando tornillos y lijas y rollos de cinta, y fue la semana más normal que tuve en muchos meses. Normal en el día. Las noches seguían siendo otra cosa. Empecé a dejar agua en la mesita de noche. No sé por qué lo hice la primera vez. Me desperté a las 3 de la madrugada, como siempre, y antes de meterme de vuelta bajo las cobijas, tomé el vaso de agua de mi buró y lo dejé en el piso cerca de la pared. Al día siguiente estaba igual, intacto, y me sentí un poco idiota. Lo recogí, lo llené y me lo tomé con el desayuno, pero lo volví a dejar la noche siguiente, y la que siguió, y dejó de parecerme idiota y empezó a parecerme necesario, de la misma manera en que uno cierra la llave del gas antes de dormir, aunque esté seguro de haberla cerrado ya. No sé qué le deja a uno de agua a algo que no existe. No sé si eso tiene algún significado. Solo sé que las noches en que dejaba el vaso, el peso en la orilla de la cama, me parecía menos pesado, o quizás yo lo sentía menos porque ya me iba acostumbrando. Eso también era posible. Doña Carmen, una mañana de febrero,
Me tocó la puerta con una cacerola de frijoles que le habían sobrado. Mientras yo los pasaba a un recipiente, me dijo, sin mirarme, que tenía cuidado con los favores que se piden en los lugares donde no se hacen preguntas. Le pregunté a qué se refería. Se encogió de hombros. Dijo que nada, que era consejos de vieja. Se fue con su cacerola vacía. Nunca le pregunté cómo sabía. En la vecindad de la calle Corregidora, la gente sabe cosas sin que uno les cuente. Es así desde siempre. Los meses siguieron pasando. La vida siguió siendo vida. Don Aurelio me subió el sueldo un poco en marzo. Lucía consiguió novio y dejó de venir los martes. Los perros de la vecindad dejaron de llorar por las noches alrededor de abril. O quizás yo dejé de escucharlos. No sé cuál de las dos cosas. El reloj de pared nunca volví a comprar uno. Tengo el del teléfono y es suficiente. La sensación del peso en la orilla de la cama no desapareció. Se volvió parte de la noche, como el ruido del tráfico lejano, como el ronroneo del refrigerador. Algo que está ahí, que sé que está ahí, pero que ya no me hace sentar con las rodillas contra el pecho, esperando que amanezca. Hay noches en que me pregunto si lo que hice fue mal. No en el sentido de si estuvo bien o estuvo mal. Eso ya lo pensé demasiado y ya dejé de pensarlo. Me pregunto si lo que pedí fue demasiado o demasiado poco, o si las palabras exactas que usé tuvieron un peso que yo no calculé. Dije que desapareciera de mi vida, y desapareció. Y algo llegó a ocupar el espacio que dejó, algo que no veo y que no entiendo del todo, pero que está ahí con una tranquilidad que a veces me parece amable y a veces me parece que es exactamente lo opuesto de amable. Nunca volví a la bodega de la calle sin nombre, ni a buscar a Esperanza, ni a agradecer, ni a pedir nada más. No sé si eso estuvo bien o estuvo mal tampoco. Solo sé que sentí, desde aquella primera noche con las palabras en la cabeza, que ya estábamos en paz, que no debía ir a pedir más ni a renegociar nada, que lo mejor que podía hacer era quedarme quieta y dejar que las cosas siguieran como seguían. El aniversario de esa noche en la bodega lo supe porque lo anoté en el teléfono, sin pensar bien por qué lo estaba anotando. Era miércoles de noviembre, el mismo miércoles que había ido. Me desperté esa mañana con una sensación rara, no de miedo, sino de algo parecido a lo que siente uno antes de una fecha importante que no sabe bien cómo celebrar. Por la tarde, después del trabajo, compré un vaso nuevo, de vidrio transparente, de los sencillos que venden en cualquier tienda de la colonia. Lo llené de agua y lo dejé en la mesita de noche, en el piso, cerca de la pared. No sé por qué usé un vaso nuevo. No sé por qué sentí que tenía que ser uno distinto al que usaba normalmente. Son cosas que el cuerpo decide antes que la cabeza, supongo, como cuando uno siente frío antes de que el termómetro baje. Esa noche dormí de un tirón, sin despertar a las 3 de la madrugada, sin sentir el peso en la orilla de la cama. La primera noche sin eso en casi un año. Por la mañana el vaso seguía lleno, intacto, igual que siempre. Lo vacié, lo lavé, lo guardé en el cajón de la cocina. Y esa noche, antes de dormir, lo volví a llenar y lo volví a poner en el piso junto a la cama. No es una ritual, no es una promesa. No es nada que yo pueda explicarle a nadie sin que me miren raro o sin que yo misma me escuche rara al decirlo. Es solo lo que hago, es lo que sigo haciendo. Cada noche, el vaso de agua en el piso, junto a la pared, cerca de donde algo se sienta sin que yo lo vea. Ernesto sigue sin aparecer. Ya dejé de preguntarme qué fue de él. Algunas noches, cuando estoy entre el sueño y el despertar, me llega ese pensamiento de nuevo, esas 4 palabras tranquilas como una factura pagada, y ya no me sobresalto. Solo las recibo y me doy vuelta y me acomodo mejor bajo las cobijas. La vida en la vecindad de la calle Corregidora sigue igual. Doña Carmen tiende su ropa por las mañanas. Los niños juegan en el pasillo hasta las 10 de la noche. Don Aurelio abre la tlapalería a las 8 y la cierra a las 7. Lucía ya no viene los martes ni los jueves, pero me manda mensajes seguido. Los perros a veces ladran, a veces lloran, a veces no hacen nada. Y yo vivo aquí, en este cuarto con la puerta que ya no reviso 4 veces, con el reloj del teléfono en lugar del de pared, con un vaso de agua en el piso cada noche. Nunca le conté a nadie todo esto, ni a Lucía,
que sabe una parte, ni a doña Carmen, que sabe quién sabe qué, ni a don Aurelio, que solo sabe que estoy más tranquila. Lo que sí sé es esto. Hay cosas que uno pide desde un lugar muy oscuro, desde el fondo de una desesperación que no se puede explicar a quien no la ha sentido, y esas cosas a veces se conceden. Y cuando se conceden, vienen de una manera que uno no calculó, con algo añadido que nadie te advirtió, no porque te hayan engañado, sino porque quizás no había manera de advertirte que tendrías que hacer espacio para lo que llegaría después. No sé si me arrepiento. Es una pregunta que no sé responder honestamente, porque depende de qué noche me la haga. Hay noches en que la respuesta es no, rotundamente no, porque duermo con la puerta sin revisar 4 veces, y eso vale lo que sea. Hay otras noches en que me quedo mirando el vaso de agua en el piso y pienso en que lo voy a seguir poniendo ahí mañana, y pasado, y el año que viene, y quizás el resto de mi vida, y en esas noches la respuesta es más difícil de encontrar. Pero siempre lo lleno, siempre lo pongo en su lugar. Eso es lo único que sé con certeza.